Hola, bienvenidos a Un Profe Explica. Si viniste a este video para resolver diferentes tipos de dudas, o va a ser la primera vez que votás, tenés ganas de informarte sobre qué trata el proceso electoral, sentís que tu voto no tiene importancia, o tenés dudas sobre cómo se estableció el sistema que nos permite elegir a nuestros representantes, no te preocupes y quédate viendo este video, porque hoy vamos a hablar sobre la democracia. Este va a ser el video introductorio, de una serie de videos que serán publicados acá en este canal, en Un Profe Me Explica, en el cual iremos tratando de ir analizando las diferentes partes de la democracia. En este video vamos a dar un breve recorrido histórico. Más adelante quizá hablaremos un poco del lado oscuro de la democracia, de también de la interrupción de la democracia con los golpes de Estado que sufrió nuestro país, y también podemos hablar de las diferentes partes que llevan adelante el, que llevan adelante las elecciones democráticas. Igualmente, desde ya te digo que está abierta la caja de los comentarios para que a medida que vayas teniendo dudas con el video, vayas dejando tus preguntas y tus reflexiones sobre lo que pensás del video. Considero que la mejor forma de analizar a la democracia es partir de un análisis etimológico. La palabra democracia tiene sus raíces en dos palabras griegas: demos, que se puede traducir como pueblo, y cracia, que se puede traducir como gobierno o poder. Es decir, que la traducción de democracia se la puedes entender como gobierno del pueblo o poder del pueblo, enmarcando también de cierta forma cómo es entendido, cómo es entendida el sentido de esta palabra. Entonces, el término democracia nace en Grecia, Atenas, en el 500 a.C. aproximadamente. En esta sociedad se, la política se desarrollaba en el ágora. El ágora era una plaza, un espacio público, en el que de forma asamblearia todos los que eran considerados ciudadanos de la polis, es decir, hombres, mayores, libres, podían participar en el intercambio de ideas que cualquier individuo de esta parte de la sociedad podía presentar, y los otros, iguales a estos, podían debatir, dar su punto de vista, apoyar o no las ideas que se proponían. Si bien la democracia nace en este contexto, es importante enmarcar que la democracia ateniense era altamente excluyente. ¿Por qué? Porque, porque los ciudadanos eran un pequeño porcentaje de la sociedad, y los no ciudadanos eran extranjeros que vivían en la polis, esclavos, mujeres y también en algunos casos adultos mayores que ya no participaban en el ágora, lo que hacía que solo un pequeño porcentaje de, de la, de la sociedad ateniense maneje y tome las decisiones de lo que afectaba a toda la ciudad. Ahora debemos empezar a adentrarnos en lo que es la democracia argentina. Para esto, para hablar del sistema democrático como lo conocemos actualmente, debemos hablar de dos cambios profundos que transformaron al sistema democrático en lo que hoy conocemos como democracia. Y de esto estoy hablando de la ley Roque Sáenz Peña y el movimiento por el voto femenino, que se realizó en el año 1947. Entonces, como se dijo antes, la primera ley que transforma a la democracia argentina en lo que la conocemos hoy como democracia es la ley presentada por el presidente Roque Sáenz Peña en 1912. Debemos pensar que antes de esta ley no se votaba en escuelas como conocemos hoy, sino que se votaba en iglesias. Y en esas iglesias uno iba, se presentaba frente a un tribunal y ahí cantaba su voto
frente a estas, entre comillas, autoridades, declarando así de forma visible frente a todos a quién votaba. Otro problema que tenía esa forma, ese sistema electoral, era que no había un padrón, nada más uno se podía acercar a una iglesia y votar, lo que generaba que muchas personas voten 2, 3, 4, 5 veces o incontables veces de la forma asistiendo a diferentes iglesias, ya que no había un sistema en el cual uno pueda llevar de forma contable la cantidad de veces que votaba cada individuo. Em, otro factor negativo que existía antes de la ley del presidente Roque Sáenz Peña es que había muchas presiones sociales para que ciertos individuos o ciertos grupos de la sociedad voten a ciertas personas. Un individuo no podía asegurar su seguridad si votaba libremente. Y esto era un factor claramente no democrático. ¿Por qué? Porque si un individuo vota por miedo, no está decidiendo libremente. Entonces, los principales cambios que favorecieron un correcto proceso democrático es que se empezó a votar en escuelas y las escuelas trajeron consigo el famoso cuarto oscuro con, con un sobre, con las urnas. El voto pasó a ser secreto y obligatorio para hombres mayores de 18 años. Esto trajo consigo también la aparición del padrón y también la presencia del ejército en todos los hechos democráticos, en todas las elecciones democráticas, para así garantizar la seguridad civil. Ahora hablemos de la segunda reforma, la ley del voto femenino, que fue gracias a una labor incansable del movimiento popular femenino en el año 1947. Para las primeras elecciones que participaron mujeres en Argentina fue en 1951. Em, el, el principal punto que dejó la ley presidente Roque Sáenz Peña por reformar fue que las mujeres no formaban parte de la democracia argentina. Lo que trajo consigo como cambio el- la ley del voto femenino fue no solo que las mujeres puedan elegir sus representantes, sino que también las mujeres figuren como identidad votante en el censo. Y al ser censadas, empezaron también muchas mujeres a recibir certificado de nacimiento y libreta cívica. Me parece también importante remarcar, como opinión personal, que la ley del voto femenino fue una ley que gracias a la militancia popular femenina fue conquistada, lo que dejó un antes y un después en las luchas políticas en el país. Se demostró que con militancia y con perseverancia, con lucha política, se puede conquistar y transformar la realidad social. Para ir concluyendo con el video, podemos avanzar hacia las primeras reflexiones o conclusiones de la importancia de la democracia para nuestra sociedad. Lo primero que podemos decir es que a través del voto y la formación del sistema electoral, las personas pueden expresar sus opiniones y preferencias. Es decir, que todas las personas tienen derecho a elegir su candidato o justificar de una forma u otra la elección de esos candidatos, siempre y cuando se hable desde el respeto y no desde el odio o la discriminación hacia otras personas. Además, la democracia garantiza derechos individuales y protege libertades fundamentales de los ciudadanos. Una sociedad que no elige sus propios representantes no puede ser considerada libre. Y por último, la democracia promueve la igualdad y la inclusión, ya que no importa el contexto social de las personas, todas las personas son iguales. Gracias por ver el video. Dejo abierta la caja de los comentarios para que puedas dejar tus dudas, posibles temas para próximos videos y reflexiones personales. Muchas gracias.